Hola, bienvenido al podcast número 362 de Quiero ser rico. Yo soy Jesús Sánchez y esto es el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Hoy te voy a hablar cómo ahorrar para comprar una casa sin perder la cabeza. Si estás pensando en comprar tu propia vivienda y hoy no te ha tocado la lotería, para los que no estáis en España, hoy 22 de diciembre, todos los 22 de diciembre es el sorteo de la Lotería Nacional, todos los telediarios, todos los noticiarios aparecen con gente que le ha tocado un premio, iba a decir importante, ya no es tan importante, pero sí lo suficiente como para arreglarte la vida. Dejar de trabajar no, pero arreglarte muy bien la vida, pues sí. Bueno, pues eso, si no te ha tocado la lotería y estás pensando en comprar una casa, ya quieres tener tu propia casa, este podcast es para ti. Y aparte de este podcast semanal que sale publicado todos los viernes también envío un correo a mi lista de suscriptores. Para anotarte, quieroserrico.com/lista, en donde vas a recibir más consejos de ahorro e inversión que los que comparto en este podcast. Pues bien, vamos empezando. Como te decía, ahorrar para comprar una casa puede ser una tarea un poco abrumadora, un poco complicada, pero con la planificación adecuada, las estrategias adecuadas, se puede lograr. Y en este podcast te voy a contar unos cuantos consejos para ahorrar y financiar tu casa. Y voy a utilizar como ejemplo una pareja en la que ambos ganan el salario mínimo, para que sea un poco más realista. Venga, vamos allá, vamos a por la casa de tus sueños. Te tengo que decir que para ahorrar, para comprar una casa, es un objetivo que requiere un plan de ahorro a largo plazo. Y también te diría que debe ser un plan, eso, que sea efectivo y también que sea lo suficientemente cuidadoso para que puedas alcanzar tus objetivos lo antes posible. Antes de entrar en profundidad en materia, te tengo que preguntar algo. Hay una pregunta que te tengo que hacer y tú debes contestar antes de seguir con este podcast. ¿Realmente tienes el objetivo de comprar una casa? Es algo que debes tener claro, muy claro desde el principio. Si realmente quieres tener tu propia vivienda o no. Y es una pregunta mucho más importante de lo que crees. Tal vez por tu situación actual o en los próximos años, tener una casa en propiedad no sea la mejor decisión. Repito, por tu situación actual o tu situación en los próximos años, tener una casa en propiedad puede que no sea la mejor decisión. Por eso, si no es tu caso, es mejor que los objetivos de ahorro los centres de otra forma. Que sí, que lo sé, que tener una vivienda en propiedad no te ata, pero sí puede ser una fuente de preocupaciones o de limitaciones. Por ejemplo, si te ofrecen un trabajo en otra ciudad o en otro país, tener una casa en propiedad puede suponer ciertas limitaciones. Ahorrar para una vivienda tampoco es solo acumular dinero, sino que deberías hacer algo más con ese dinero. Y ese algo más depende mucho de tu objetivo. Si quieres esa vivienda propia, pero todavía no es algo a corto plazo, a medio plazo, pues como te he dicho antes, podemos utilizar otras estrategias diferentes. Dicho esto, venga, sí, que quieres la casa lo antes posible. Pues vamos a hacer unos pocos números para que sepas lo que implica comprar una casa. Comprar una casa no es solo el precio de venta o el precio de compra, hay algunos gastos más, unos gastos adicionales que se deben tener en cuenta. Y esto incluye los impuestos, como el IVA o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, los honorarios de notaría, el registro de la propiedad, así como algunas otras cosas más. Para hacerte una idea aproximada, esto ya depende de muchas circunstancias personales, de dónde vives, de tu edad, tu situación familiar, personal y, de varias circunstancias, pero para que te hagas una idea es entre un 10 y un 15% del coste total de la compra. Si compras por 100.000, vas a necesitar en torno a unos 10-15.000 euros para todos estos gastos, para los impuestos y gastos asociados. Así que tenlo en cuenta. Y luego también debes tener en cuenta los costes de reformas, muebles y decoración. Dependiendo de la vivienda que busques, pueden ser unos costes muy bajos o puede que no sean tan bajos, que sean unos costes bastante importantes. Y por último, antes de aventurarnos a comprar nuestra vivienda, nunca te olvides de esos gastos asociados a vivir donde has elegido vivir. Y aquí son gastos como el desplazamiento, si vas a necesitar vehículo o no, plaza de garaje, el combustible, tiempos de desplazamiento, también cosas como el consumo energético de la vivienda. Aquí una buena orientación puede marcar muchísimo la diferencia. Así que son cosas que también se deben tener en cuenta antes de comprar una vivienda. Bueno, pues ya sabemos un poco todos estos gastos extra que en principio no están contemplados en el precio de venta. Y luego también tenemos
otro pago bastante importante, que es la cuota inicial o el pago inicial. Suponiendo que no tienes el 100% del dinero, vas a tener que pedir dinero prestado en el banco por medio de una hipoteca con una entrada inicial bastante importante, y aunque es posible comprar sin entrada, lo recomendable es tener al menos el 20% del importe de la compra, el 20% para la entrada. Con este 20% te va a permitir conseguir una hipoteca muchísimo más favorable, no recurrir a préstamos y también te va a suponer un ahorro muy importante a largo plazo en intereses. Y aparte de este 20%, acuérdate también de lo que hemos dicho antes de los impuestos, gastos asociados a la vivienda que pueden llegar hasta el 15%. Así que estamos hablando de que necesitarías un 35% para estar seguro antes de firmar nada, antes de dar el primer paso. Así que vamos a ahorrar este 35%. Vale, pues para ahorrarlo debemos saber cuánto cuesta esa vivienda que te puedes permitir. La que no te puedes permitir, no, la que sí te puedes permitir. ¿Cuánta casa te puedes permitir? Aquí se habla habitualmente de dos cifras, de dos cantidades. Por un lado tenemos que la recomendación del precio de la vivienda no debe ser de más de 3 veces tus ingresos anuales o los ingresos de la familia. Y sí, España es un país muy caro para vivir. Pero bueno, es lo que hay. Si el salario mínimo en España en 2023 fue 15.120 euros, en caso de una pareja con dos salarios mínimos, y estos 3 veces el salario de cada uno, pues nos da una cifra en torno a unos 90.720 euros. Es decir, una pareja que cobre el salario mínimo solo se puede permitir una vivienda de unos 90.000 euros. Esta es una cifra que debes tener en cuenta. Por otro lado, también hay otra cifra que es cuánto nos va a costar mensualmente la hipoteca. Luego volveré un poco más sobre este tema, pero los costes de la hipoteca no deben suponer más de un 30% de tus gastos, o de los gastos familiares. Que esto en caso de una pareja con salario mínimo, la cuota no debería pasar de los 756 euros al mes. Cuanto más entrada y cuanto más alargues el plazo de la hipoteca, las cuotas van a ser más bajas. Y cuanto más reducida sea el plazo de la hipoteca y menos sea la entrada, pues más vas a tener que pagar todos los meses. Bueno, recuerda un poco estas dos cifras. 3 veces el salario anual y el 30% de los ingresos mensuales. Con estas cifras en mente ya puedes saber un poco a qué casa deberías aspirar, a qué casa te podrías comprar. Así que, ¿cuánto se tarda en ahorrar para una casa? Bueno, pues es una pregunta un poco complicada, depende de muchísimas circunstancias y principalmente de la capacidad de ahorro. ¿Cuánto puedes ahorrar cada mes? A más puedes ahorrar, antes vas a llegar a la cifra deseada. Pero si suponemos que vas a comprar una vivienda por 3 veces tu salario bruto, es decir, unas 36 nóminas en salario bruto, y vas a dar una entrada del 30%, es decir, el 20% para la entrada más un 10% para gastos, eso equivale a unos 11 meses de sueldo. Así que para la entrada vas a necesitar poner 11 meses de sueldo. Si ahorras un 30% de salario, estamos hablando al final, volvemos un poco a la misma cifra. Estamos hablando de en torno a 3 años de ahorro para poder la entrada. Pero esto es en salario bruto. Si lo calculamos en salario neto y vamos a aplicar una retención de un 21%, pues ahí nos vamos a casi unos 45 meses, a prácticamente 4 años. Ahorrando un 30% de tu sueldo, vas a tardar casi 4 años en ahorrar para dar la entrada de una vivienda. Y eso, un 30%, que un 30% es una cifra ya bastante significativa. Aunque sí decirte que un 30% es una cifra también recomendable si luego vas a tener una hipoteca por ese importe. Ya te vas acostumbrando a ahorrar esa cantidad antes de tener la hipoteca. Es decir, estamos hablando de ahorrar unos 4 años para la entrada de una casa. Si ya vives de alquiler, seguramente te va a costar bastante llegar a esa cantidad y te lleve mucho más tiempo. Y si quieres tener más casa, quieres tener una casa mejor, pues también te va a llevar más tiempo a ahorrar. Bueno, pero si puedes ahorrar más de un 30% o ya tienes parte de los ahorros iniciales, pues este proceso se puede acelerar. Bueno, pues ya sabes un poco cuánto dinero necesitas, cuánto tiempo vas a tardar o más o menos cuánto tiempo vas a tardar. Vamos a ver algunos factores que puedan acelerar o que puedan retrasar este ahorro. Como he dicho antes, la clave es cuánto dinero puedes ahorrar cada mes. Así que si para ti es muy importante tener tu propia casa, es posible que necesites conseguir algunos ingresos extra para esa vivienda. Unos ingresos extra que pueden ser de muchísima ayuda. Algunas personas lo que hacen para lograr esto, para conseguir antes tener su propia casa, es buscar un trabajo fuera de su país o que se tengan que desplazar constantemente.
Si haces esto, yo creo que el objetivo no debería ser conseguir el dinero para la entrada, sino conseguir mucho más dinero, incluso para comprar esa casa que tanto quieras, sin tener que recurrir a financiación externa, sin tener que recurrir a bancos, hipotecas y estas cosas. Repito, si vas a buscar un trabajo que implique muchísimos desplazamientos, que implique estar lejos de tu familia, pues igual el objetivo no debe ser dar solo la entrada, sino ya comprar toda la casa. Eso, si estás dispuesto a pagar el precio de pasarte 4 o 5 años lejos de tu familia y lejos de tus amigos, pues sí, puede ser una idea y una estrategia muy interesante. Otra opción es tener un segundo trabajo, un trabajo de lunes a viernes y otro para el fin de semana. Por ejemplo, de camarero sirviendo copas o vender en mercadillos, no sé, tener un segundo trabajo. O hacer horas extras, si en tu trabajo te lo permiten. Otra opción pues es llegar a esa cifra del ahorro viviendo en casa de tus padres, en casa de algún familiar o compartir vivienda con otras personas para ahorrar un poquito más. Recuerda que tu objetivo es ahorrar al menos ese 30%. Si te sacrificas haciendo algunas de estas alternativas que te he contado, pues deberías ahorrar muchísimo más y, bueno, pues esas incomodidades que fueran lo más cortas posible en el tiempo. Tal vez compartir vivienda durante un año o tener un segundo trabajo pues durante un año, solo en algunas épocas del año que hay más trabajo, pues hacia navidades o en verano, bueno, pues eso, algunas estrategias mucho más acotadas en el tiempo. Si queremos acelerar un poco el paso, si queremos ahorrar un poco más, bueno, en primer lugar te invito a que escuches el podcast de la semana pasada en el que contaba cómo hacer un plan de ahorro casero. Seguro que encuentras algunos consejos muy útiles, pero a modo de resumen. En primer lugar debes tener un presupuesto, debes tener establecida una cantidad fija que ahorrar cada mes. Y ese dinero que ahorras debe ir a una cuenta de ahorro, una cuenta en la que nunca va a salir dinero solo para cuando vayas a comprar esa vivienda, para dar esa entrada. Es posible que hayas escuchado hablar de las cuentas de ahorro de vivienda. Bueno, esto es algo que existía en España hasta 2013. Estas cuentas llamadas cuenta ahorro vivienda, pues tenían interesantes beneficios fiscales en la que los beneficios que se obtenían pues estaban exentos de pago de impuestos o tenían alguna exención. Vamos, no me acuerdo exactamente de las cifras, de cómo era, pero tenían importantes ventajas fiscales. A día de hoy esto no existe, excepto en el País Vasco, que aún queda algo de esto. Por tanto, te voy a hablar de algunas alternativas a esas antiguas cuentas de ahorro vivienda. Si estamos pensando en que vamos a necesitar ahorrar unos 4 años o durante unos 4 años, pues no podemos irnos a inversiones demasiado arriesgadas o demasiado volátiles. 4 años es un plazo que no podemos considerar largo plazo. Por tanto, solo nos queda realizar inversiones más seguras, básicamente cuentas de ahorro o cuentas remuneradas. Por si acaso tener algún depósito a plazo fijo o comprar letras del tesoro. Pero si tienes en cuenta los siguientes consejos que te voy a contar a continuación, pues mejor vamos a descartar estos productos que nos exigen cierta vinculación como los depósitos o la renta fija. Bien, vamos un poco con estas alternativas. Mi recomendación es que empieces a buscar casa desde ya aunque no tengas el dinero. Ya sabes qué casa te puedes permitir, pues ahora toca empezar a buscar aunque todavía no tengas ese dinero. Ten siempre presente que el mercado inmobiliario siempre aparecen nuevas oportunidades. Que si encuentras esa casa que dices que no puedes dejar escapar y que todavía no tienes el dinero y todas estas cosas, hazme caso, déjala ir. En el mercado inmobiliario siempre aparecen nuevas oportunidades. Bueno, pues vamos ya un poco con esta estrategia que igual es un poco contrario a este último consejo, pero bueno, seguro que lo entiendes. Lo primero que te recomiendo es que empieces a hacer una búsqueda desde el primer día, desde que ya tienes el objetivo, desde hoy ya empieces a buscar esa vivienda de tus sueños. Bueno, lo primero que te recomiendo es que durante unas pocas semanas utilices los buscadores de internet, utilices los típicos portales de compraventa. Aquí lo importante es que conozcas un poco las viviendas que se venden, sus precios, sus características, y si quieres hacer bien las cosas, lo que te recomiendo es que tengas un pequeño archivo para hacer un seguimiento, que vayas guardando algunas propiedades en favoritos y que cada cierto tiempo vuelvas a ellas. Las propiedades que se venden son las que se van dando de baja, las que desaparecen. Las que encuentras siempre, las que siempre están ahí, son las que no se venden, por algo será. Hecho esto, durante unas pocas semanas ya conoces un poco el mercado, o por lo menos en teoría, ya sabes los precios que piden, en qué precios se está vendiendo, pues toca ya conocer el mercado de primera mano. Toca visitar las primeras viviendas. Ya tienes algo ahorrado, pero no es suficiente. Al mismo tiempo, también seguramente seas un poco carne de cañón,
para esos tiburones de las ventas. Así que de momento no vas a comprar. No llegues nunca a ofrecer nada. Al menos hasta que no realices unas cuantas visitas, tal vez unas 10 propiedades. El siguiente paso ya es empezar a negociar. Son las primeras ofertas. No tienes el dinero, pero eso no te impide hacer las ofertas. De hecho, pues ya llevas unas cuantas semanas ahorrando, unos cuantos meses, así que ya estás un poco más preparado. Ya conoces el mercado, conoces los precios. En estos momentos, como no tienes el dinero, nunca puedes ofrecer más del 70% del valor de la vivienda. Como mucho un 50 o un 60%, porque en caso de que te acepten vas a necesitar ese extra para poder negociar muy bien con los bancos y poder comprar sin entrada. Si sigues estos consejos, estoy seguro que más pronto que tarde vas a acabar comprando esa vivienda de la que te puedes enamorar y a un muy buen precio, lo que te va a permitir disfrutar muchísimo más de la vida el día de mañana. Esto es que dentro de 5 años no te sientas agobiado por la cuota de la hipoteca, porque es demasiado para poder ahorrar, porque no te puedes ir de vacaciones o porque no le puedes comprar unos zapatos nuevos al niño. Recuerda, si sigues estos consejos vas a acabar comprando esa vivienda de la que te puedes enamorar a muy buen precio. En cuanto a la hipoteca y la financiación, pues la hipoteca al final es una herramienta clave para poder adquirir, para poder llegar a esa vivienda. Antes de firmar cualquier acuerdo es importante que hagas bien los deberes, que veas diferentes opciones, que compares diferentes entidades bancarias y evalúes un poco las condiciones que te ofrecen. Existen profesionales que se encargan de negociar con cada uno de los bancos y buscar las mejores condiciones para los clientes. Estos profesionales son una opción muy interesante para ahorrarse muchísimo tiempo y seguramente te puedas ahorrar algo de dinero en el camino. Yo tengo un asesor hipotecario de confianza que te puede hacer un estudio totalmente personalizado y totalmente gratis. Si necesitas más información, pues ya sabes dónde estoy. Bueno, pues con esto ya tenemos lo más importante para comprar, para que puedas ahorrar para tu vivienda. Un consejo o una recomendación también muy importante es que antes de ahorrar para una vivienda tienes que pagar tus deudas. Antes de ahorrar, lo primero es estar libre de deudas. Por tanto, si tienes algún préstamo, por ejemplo, un préstamo de un coche, o tienes alguna deuda pendiente, pues primero eliminas la deuda y luego ya vamos por el ahorro. Tampoco te olvides nunca de tener un muy buen historial crediticio. Esto no aplica tanto a países como España, pero sí a otros países como por ejemplo México, que el disponer de una tarjeta de crédito que usas de forma regular y pagas siempre a final de mes es básico, es fundamental para tener ese historial crediticio y poder conseguir una hipoteca. Así que tampoco lo olvides nunca. Y una cosa más. Venga, el último consejo del podcast de hoy. Una vivienda no es para toda la vida. Y este es el último consejo que te voy a dar. Comprar una casa, ahorrar para una casa no tiene que ser una casa para siempre. Si no sabes lo que va a pasar mañana, mucho menos vas a saber si esa vivienda se puede ajustar a tus necesidades dentro de una década. Y si al final estás comprando apurando muchísimo los números y te toca una crisis, te vas a quedar atrapado en esa vivienda, no vas a poder hacer absolutamente nada. Pero si compras a buen precio, tienes los ahorros para que sea el banco quien se pelee por ti y no seas tú quien esté rogando a los diferentes bancos para que te atiendan y para que te hagan alguna propuesta, el día de mañana, si necesitas o simplemente quieres cambiar de casa, si sigues estos consejos no vas a tener ningún problema. Y si aún así tienes problemas para hacer tu plan de ahorro, escríbeme y veremos lo que podemos hacer juntos. Hasta el 7 de enero tengo un descuento muy importante, así que no lo olvides. Si tienes problemas para hacer tu plan de ahorro, para comprar tu casa, para ahorrar para la jubilación, no sé, cuáles sean tus objetivos, cuáles sean tus sueños, si necesitas ayuda ya sabes dónde encontrarme. Y dicho todo esto, te deseo un maravilloso fin de semana y nos escuchamos aquí el próximo viernes, que ya será el último viernes de este año. Venga, hasta la semana que viene.